being bound in affliction and iron. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová Because they rebelled against the words of God, y aborrecieron el consejo del Altísimo. and they contemned the counsel of the Most High. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, Therefore he brought down their hearts with labor. cayeron y no hubo quien los ayudase. They fell down and there was none to help. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, Then they cried out unto the Lord in their trouble. los libró de sus aflicciones, He saved them out of their distresses. los sacó de las tinieblas, He brought them out of darkness, de la sombra de muerte, out of the shadow of death, y rompió sus prisiones. and break their bands in sunder. Estaban en aflicción y en hierros, They were in affliction and in iron, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová. because they rebelled against the words of Jehovah. ¿Cuánta gente en la iglesia usted cree que está en esa situación? How many people in church you think are in that situation? Ay, pobre de mí, hermanita, ayúdeme. Poor me, sister, help me. Ay, hermanita, ponga su manita santa sobre mí. Sister, lay your holy hand upon me. Esa no es tu solución. That's not your solution. Ah, bueno, la hermana Ana no quiere poner la mano, voy a ir con Benny Hinn. Oh, well, Sister Anna doesn't want to lay hands. I'm going to go to Benny Hinn. O Morri Cerulo que me ponga la mano. Or Morris Cerulo for him to lay his hands. Pasarás por la mano de uno y pasarás por la mano de otro. You will go through hand of one and the hand of the other. Pero hasta que no entiendas But until you don't que understand cuando fuiste rebelde a las palabras de Jehová, that you were rebellious to the words of Jehovah, Él te puso He put you en aflicción y en hierro, in affliction and in iron, en prisiones, in prisons. afligió tu corazón He afflicted your heart con trabajo. with labor. Ay, es que ahora tengo que trabajar 2 turnos. It's that I now have to work 2 shifts. Sí, porque fuiste rebelde. Yes, because you were rebellious. Cuando Dios te dijo, When God told you, tráeme una ofrenda. bring me an offering. Ay, no, yo no, pobre de mí. Oh, not me. Poor me. Yo me voy a gastar mejor en un restaurante. I better go spend it at a Pero no restaurant. le voy a dar a Dios. I'm not going to give to God. Ok, Okay. prisiones y hierro, doble trabajo. Prisons and iron, double labor for you. Y 1000 otras instrucciones. And 1,000 more instructions. Ven y sírveme. Come and serve me. Te estoy esperando en la reunión de oración. I'm waiting for you at the prayer meeting. Necesito que salves a los perdidos. I need you to go and save the lost ones. Necesito que sanes a los enfermos. I need you to heal the sick. Necesito que libertes a los cautivos. I need you to deliver Ay, the no, Señor, captives. tengo mucho trabajo. Lord, I have too much work. Tengo que enterrar a mi muertito. I have to bury my little dead one. Tengo muchos negocios por acá. I have too many businesses over here. Estaban en tinieblas, en sombra de muerte, en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. They were in darkness, in deep darkness. They were in afflictions and iron because they rebelled against the words of Jehovah. Y entonces llegan a la cruzada de sanidades. Then they come to the healing crusade. Ay, tantos se sanaron, pero no yo. Oh, so many got healed, but not me. Y el Señor te dice, abre tu entendimiento. And the Lord says, open up your Estoy understanding. abriendo tu entendimiento I am opening your understanding para que conozcas las causas for you to know the que causes te llevaron That- al lugar donde estás. that took you to the place in which you're at. Ven conmigo a Jeremías 13. Come with me to Jeremiah 13. Versículo 16. Verse 16. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, Give glory to the Lord your God antes que haga venir tinieblas before he causes darkness to come y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. and before your feet stumble upon the dark mountains. Y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. And while you look for light, he will turn it into the shadow of death and make it gross darkness. Mas si no oyeres esto, But if you will not hear this, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. my soul shall weep in secret places for your pride, Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, and my eyes shall weep sore and run down with tears, porque el rebaño de Jehová fue llevado cautivo. because the Lord's flock is carried away captive. ¿Por qué fue llevado cautivo el rebaño de Jehová? Why was the Lord's flock carried away captive? Porque no le dio la gloria a Dios. Because they did not give God the glory.
Porque vino la bendición Because the blessing came y le diste la gloria al hombre. and you gave the glory to man. Porque buscaste más Because you sought more el aplauso del hombre, the hand clap from man, la gratificación del hombre, the gratification from el man, sentarte en la silla al lado del gran hombre, to sitting in the chair next to the big man que a Dios. instead of God. Porque cuando tuviste que darle gloria a Él, When you had to give him the glory, no se la diste. you did not give it to him. Por tanto se deshará mi alma. Therefore, my soul will run in pieces. Tropezarás con montes de oscuridad. You will trip against mountains of darkness. Señor, Lord, no prospera. I can't prosper. Señor, Lord, es una montaña de oscuridad. it's a dark mountain. Sí, Yes, por causa de vuestra soberbia, because of your pride, fuisteis llevados en tinieblas. you were taken away in darkness. Fuiste llevados a sombra de muerte. You were taken into the shadow of death. El rebaño de Jehová fue hecho cautivo. The flock of Jehovah was made captive. Santo, Holy, santo, holy, santo. holy. Ven conmigo Come with me. al Salmo 74. Psalm 74. Versículo 20. Verse 20. Porque los lugares tenebrosos de la tierra. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra, 74:20, Have respect unto the covenant, for the dark places of the earth están llenos de habitaciones de violencia. are full of habitations of violence. Si voy a rescatar pueblo que está en medio de violencia, If I'm going to rescue a people who are in the middle of violence, si hay una zona en mi ciudad que está llena de violencia, if there's a zone in my city which is full of violence, dice que por causa de las tinieblas, it says that because of the dark places, los lugares tenebrosos de la tierra the dark places of the earth se llenan de violencia. get full of violence. Si quiero llevar libertad a ese lugar, If you want to take freedom to that place, ¿qué tengo que hacer? what do I have to do? Manifestar la luz de Dios. Manifest the light of God. Combatir las tinieblas con luz Fight the darkness with light y sacar a los que están presos and take out those who are in por prison causa de las tinieblas. because of the darkness. Hay regiones. There are regions. Ven conmigo al Salmo 44. Come with me to Psalm 44. Mire cuántos lugares Look how many places. que los ha leído tantas veces en la Biblia y Ey. nunca se había dado cuenta que existían. You've read them so many times in the Bible you didn't even know or realize that they existed. Salmo 44. Psalm 44. Dice, It says, versículo 18. verse 18, No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de los chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way. Thou hast sore broken us in the place of dragons or jackals, and covered us with the shadow of death. ¿Qué es este lugar de los chacales? What place of dragons or jackals is this? Nos quebrantaste en el lugar de los chacales. You broke us sore in the place of jackals or dragons. En el hebreo la palabra es dragón.